Continuamos con nuestra unidad de fracciones. Ahora ya sabemos cómo interpretar una fracción, pero muchas veces nos interesará saber qué hacer cuando tenemos dos fracciones y por tanto necesitamos saber si una es mayor que otra. Empezaremos por saber cuándo son iguales, es decir, fracciones equivalentes, y cómo simplificar, es decir, hacer más pequeñita una fracción. Para poder entender lo que son las fracciones equivalentes, nos serviremos de un ejemplo. Juan se come 2/3 de un pastel, María se come 6/11 de un pastel y Ruth se come 3/5 de otro pastel. Teniendo en cuenta que los tres pasteles son iguales, ¿quién de los tres se ha comido mayor cantidad de pastel? Abordaremos el problema representando gráficamente la parte de pastel que se come cada uno. Por ejemplo, en el caso de Juan, tenemos una tarta dividida en 3 trozos, de los cuales se come 2. El pastel de María está dividido en 11 trozos y se come 6 partes. El pastel de Ruth lo dividimos en 5 trozos y se come 3. Parece que es Juan quien se come mayor cantidad de pastel. No obstante, si los comparamos de verdad y superponemos las tres tartas, vemos como, efectivamente, los 2/3 del pastel de Juan son mayores que los 3/5 del pastel de Ruth y mayores a su vez que los 6/11 del pastel de María. Era fácil intuir que Juan se comerá mayor cantidad de pastel, pero no siempre es tan fácil de ver gráficamente quién se come mayor cantidad de pastel. Por ejemplo, si queremos comparar los 2/3 del pastel que se come Juan con los 13/20 del pastel que se come Pepe, pues ya no es tan sencillo decir quién se come más. Si volvemos a superponer los pasteles, vemos que de nuevo Juan se come mayor cantidad de pastel porque 2/3 es mayor que 13/20. Entonces, ¿cómo saber si una fracción es mayor, menor o igual a otra? Pues bien, empezaremos por saber cuándo dos fracciones son iguales, es decir, cuándo dos fracciones son equivalentes. Decimos que dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte de la unidad. Por ejemplo, 2/3 representan la misma parte de la unidad que 4/6, que a su vez representa lo mismo que 6/9, o que 8/12, también que 10/15 o que 12/18. Realmente hay infinitas posibles fracciones equivalentes, pero la cuestión es, ¿cómo obtener fracciones equivalentes? Pues hay dos posibles formas. La primera de ellas es amplificar, es decir, a partir de una fracción con números pequeñitos, multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número y obtener una fracción con números un poquito más grandes. Por ejemplo, podríamos haber cogido 2/3, haber multiplicado por 2 numerador y denominador y haber obtenido 4/6, que es una fracción equivalente, como hemos visto antes, con números más grandes, una fracción amplificada. Podríamos haber también multiplicado por 3 y hubiéramos obtenido 6/9, o podríamos haber multiplicado por 6 para obtener 12/18. Pero no solamente la fracción pequeñita, sino que 4/6 multiplicado por 3 de numerador y denominador obtendríamos también 12/18. Esta es la amplificación de fracciones. La otra forma de obtener fracciones equivalentes y mucho más interesante es sin duda la simplificación. Y para ello lo que hacemos es dividir numerador y denominador por el mismo número. De la misma forma que antes, 12/18, si dividimos entre 3 numerador y denominador, obtenemos 4/6, una fracción con números más pequeños, fracción simplificada. Podríamos haber cogido 10/15 y si dividimos entre 5 numerador y denominador, obtenemos 2/3, que además de ser una fracción simplificada, es la fracción más pequeñita que podemos obtener. Pero si no podemos obtener una fracción equivalente o no queremos obtener una fracción equivalente y queremos saber si dos fracciones en sí son equivalentes, por ejemplo, 6/9 y 8/12, ¿qué podemos hacer? Pues bien, para saber si dos fracciones son equivalentes, lo que haremos será multiplicar en cruz y verificar si los productos son iguales. Es decir, 6 por 12 y 9 por 8. Y comparamos si es lo mismo. 6 por 12, 72, 9 por 8, 72. Estas dos fracciones sí que son equivalentes. Pero si tuviéramos, por ejemplo, las fracciones 21/48 y 15/42, ¿son equivalentes? Bueno, pues haremos lo mismo. Multiplicamos en cruz 21 por 42, que nos da 882, 48 por 15, que nos da 720, y vemos que no son fracciones equivalentes. Lo que buscamos habitualmente al simplificar las fracciones es obtener la fracción irreducible, es decir, aquella que no se puede simplificar más y que por tanto tiene los números más pequeñitos. Para ello tenemos dos formas. La primera de ellas es seguir la definición que dábamos anteriormente y por tanto dividir numerador y denominador entre un mismo número. Si queremos dividir 270 y 315 entre un mismo número, pues recordando los criterios de divisibilidad que veíamos en la primera unidad, claramente no es divisible entre 2, porque 315 no acaba en cifra par, pero sí lo es entre 3. Nos quedaría 90 partido por 105, que a su vez son dos números divisibles entre 3, quedando 30 partido por 35. Estos dos números ya no son divisibles entre 3, pero sí entre 5. Nos quedaría 6 séptimos,
que ya no se puede simplificar más y por tanto habríamos llegado a la fracción irreducible. La segunda forma será la opción recomendada, no porque sea más o menos difícil de hacer, sino porque nos ayudará en futuros cursos a resolver la simplificación de fracciones más complejas, por ejemplo con polinomios. Este método es el método de factorización, y factorizaremos por tanto el numerador y el denominador. 270 nos quedará como 2 por 3 por 3 por 3 por 5, y el 315 será 3 por 3 por 5 por 7. Analizando un poquito esta fracción en la que únicamente hemos representado el numerador y el denominador como producto de factores primos, vemos que hay tres factores que se repiten en el numerador y en el denominador. Y estos factores son el 3 y el 5. Es decir, 3 por 3 por 5, que es 45. Vemos que hay un factor que se comparte en el numerador y en el denominador, el 45, y por tanto podremos dividir ambos entre 45. Si dividimos 270 entre 45, el resultado que nos queda es 6. Y si dividimos 315 entre 45, el resultado que nos queda es 7. Es decir, que podemos dividir el numerador entre 45 y el denominador entre 45, dividir entre 45, dividir entre 45, y lo que nos queda es 6 séptimos, la misma fracción irreducible que habíamos obtenido anteriormente, de una manera más clara, más sistemática y que nos ayudará además en futuros cursos a resolver fracciones más complejas. Por tanto, esta será la forma que tendremos a utilizar.